oración, que tu reino venga pronto, que se haga tu voluntad, tu nombre sea santificado. Es bueno repetirlo siempre, cada día y, ¿por qué no, varias veces al día? Necesitamos recordar lo que es importante, necesitamos recordar cuál es nuestro objetivo como hijos, como discípulos, como cristianos. ¿Qué buscamos? Esta semana se ha santificado el nombre de Dios por medio de algún fruto que se haya producido en mí. El Espíritu me ha guiado a que el reino de Dios se manifieste en el lugar donde estoy, donde trabajo, con mi familia. Es importante que nos preguntemos eso y es importante también que busquemos eso. Eso era lo que buscaba Cristo cuando caminó en la tierra. Eso era lo que enseñó a sus discípulos. Que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Es por eso también que estamos en estos estudios, para que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra. Continuamos con los estudios y vámonos a la siguiente bienaventuranza. Hemos estado estudiando las bienaventuranzas y hemos estudiado la primera bienaventuranza, es decir, bienaventurados los pobres, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Ahora vamos a continuar con la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Es posible ser feliz cuando uno llora? Parece una contradicción. Vamos a ver qué dice la Biblia. Lo primero que tenemos que entender es que estas bienaventuranzas se van refiriendo al carácter del cristiano, al carácter del hijo, al carácter del discípulo. Esta es su personalidad, su carácter, su marca, son sus cualidades. ¿Cuál es una de las cualidades? Primero, que es pobre en espíritu. ¿Qué significa eso? Que reconoce su necesidad de Dios. En pocas palabras es eso. El pobre en espíritu es aquel que reconoce plenamente su necesidad de Dios. Y segundo, dice que llora. Esa es una característica actual, es parte de su personalidad. ¿Y cómo es esto que llora? Bueno, ¿por qué llora? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué llora? ¿A qué se refiere con que llora? Bueno, primero llora por su pecado. El primer motivo por el que llora este hijo, este discípulo, es porque mira y reconoce el pecado que vive en su interior. Pablo lo decía: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquello que quiero hacer no lo hago, y hago el mal que no quiero hacer. Entonces, llora porque ve su condición humana. Llora porque ve que es capaz de hacer daño, de hacer mal a sí mismo y a los demás. El cristiano, el discípulo, llora porque ve que dentro de él hay un impulso que lo lleva muchas veces a cometer decisiones malas. Entonces, ve eso, reconoce eso y por lo tanto llora. Bienaventurados los que lloran, a eso se refiere. Y no solamente llora por su pecado, porque reconoce que él mismo es capaz o ella misma es capaz de hacer daño a los demás o de hacerse daño a sí mismo, sino también porque ve a la comunidad, ve a la sociedad y ve las consecuencias del pecado. Ve las consecuencias del mal que se va desarrollando en la sociedad. La enfermedad, la maldad, el egoísmo, las estafas, la crueldad, los abusos, el hambre, la pobreza. Ve eso y llora. Entonces, primero llora porque él ve que es capaz de cometer este mal. Y aunque lucha, como Pablo decía, ¿no? Yo quiero hacer esto, pero hago lo contrario. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Dice. Entonces, ve que es capaz de hacer mal y llora por eso.
Sufre, ve su condición delante de Dios y dice, yo soy un pecador. Yo no quiero hacer esto, pero lo hago. Quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Me propongo caminar de cierta manera, pero termino volviendo a ciertos hábitos que me hacen daño y que hacen daño a los demás. Y por otro lado, ve a la sociedad y dice, mira, este mundo es tan cruel, tan duro, tan brutal. Y llora también por eso. ¿Por qué más llorará? Esto es teología, ¿no? Entendemos que llora por su pecado y porque ve el pecado en la sociedad. Pero también llora, hermanos, porque se lo permite. Llora porque se permite llorar, no porque la sociedad le ha dicho que no debe llorar, que esas cosas no son importantes, que debe enfocarse en otras cosas. No, llora porque se permite llorar. Llora porque se permite sentir el dolor y no escapa de él, no lo evade, no lo oculta, no lo reprime, sino que lo ve, lo reconoce y lo siente y se permite sentirlo. Qué importante es que podamos sentir, reconocer y permitir que ese sentimiento o esa emoción se desarrolle. Qué importante es no escondernos del dolor, cuando muchas veces está ahí, presente. Llora, ¿por qué también llora? Porque es sensible, porque no es indiferente. Podríamos ver a nuestro alrededor el dolor que existe. No es mi problema. ¿Qué me importa? ¿No? Yo tengo cosas que hacer, tengo prioridades. No me puedo estar preocupando o mirando o sintiendo sensibilidad o algún tipo de empatía por el dolor ajeno. No, yo soy yo y yo tengo mis cosas. Pero no es así. El cristiano no es así, sino que siente sensibilidad. No es indiferente al dolor de las demás personas. Entonces, vamos a ir entendiendo mejor. Bienaventurados los que lloran. Lloran por su pecado, lloran por el dolor que existe en la comunidad, lloran porque se permiten llorar y sentir el dolor. Y es real el dolor, no lo niegan, sino que está ahí, es presente. Y lloran porque no son indiferentes a los demás. Vamos viendo que existe una diferencia pronunciada entre lo que es la cultura del mundo, le vamos a decir, la cultura del cristiano, que es la cultura del reino de Dios, y la cultura del religioso. Religioso es aquel con el que se peleaba Jesús, ¿no? El fariseo, el saduceo, aquel que hablaba mucho de la fe, pero en realidad no la practicaba. Ese es el religioso, ¿no? El que está ahí tal vez metido en su santuario y nunca sale y dice, ustedes deben ser así, pero él es todo lo contrario. Ese es el religioso. Entonces, en el Sermón del Monte se busca hacer una diferencia entre estos tres reinos, lo vamos a llamar así. Para el reino del mundo, el pecado no es algo importante. Para el reino del mundo no llora por el pecado porque no le importa. Más bien le saca ventaja, ¿no? Si ve a una compasión en una persona, entonces utiliza alguna estrategia para convencerla y aprovecharse de esa persona. Si llora, no importa. Yo tampoco voy a llorar. ¿Por qué? Porque en el mundo se nos enseña también que el llorar es debilidad. Y no podemos mostrar debilidad. Entonces, para el mundo llorar no es una opción. Hay que reprimirlo, hay que ocultarlo y si se puede sacarle ventaja al dolor de los demás, quizás así yo puedo aprovecharme. Así es para el mundo. ¿Cómo es para el religioso? El religioso pues no llora porque no se considera pecador. Al mundo no le importa el pecado.
¿Seré o no seré pecador? No me importa. Al religioso es diferente, ¿por qué? Porque el religioso dice, yo no soy pecador. No, yo soy recto, yo camino bien. A mí no me miren porque yo, gracias a Dios, no soy como el de allá que es un pecador. Se considera a sí mismo sin pecado. No necesita quizás la gracia porque cumple todas las normas y las reglas posibles y las leyes para ganarse a sí mismo la salvación. Y mira a los demás despectivamente, ¿no? Qué bien que no soy como el de allá. ¿Y cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es aquel que vive bajo el reino de Dios? Para responder esta pregunta tenemos que preguntarnos cuáles son sus ambiciones, cuáles son los anhelos del hombre, la mujer, del ser que vive bajo el reino de Dios. ¿Busca lo mismo que busca uno que vive bajo el reino del mundo? ¿Tiene los mismos anhelos, sueños y ambiciones que un religioso? Definitivamente no. Por eso empezábamos este estudio diciendo es un carácter diferente. Entonces el cristiano que vive bajo el reino de Dios tiene un carácter diferente al del mundo y al religioso. Tiene anhelos, deseos, ambiciones diferentes, muy diferentes a los de otros reinos. Y esto tiene que ser claro, ¿por qué? Porque este es un sello. Carácter significa también una marca, ¿no? Como un sello. Entonces, el cristiano tiene este sello que lo hace diferente. Habíamos visto dos de momento, ¿no? Reconoce su gran necesidad de Dios y ahora llora por la maldad que existe en el mundo y por la maldad que existe dentro de él mismo. Y eso lo hace diferente. Y es importante que sea diferente, que se note esa diferencia, que se vea esa diferencia, pero no por apariencia, sino porque sucede dentro del corazón. Ahora dice que los que lloran recibirán consuelo. ¿Qué significa esta palabra consuelo? Vamos a ver que en la definición etimológica y la palabra que utilizó también Jesús, que es lo más importante, esta palabra significa restauración integral. Consuelo no solamente se refiere a un alivio emocional, ¿no? Está llorando alguien y voy y le doy un abrazo y ya, y en las emociones. No, se refiere a algo mucho más profundo. Se refiere a una restauración integral, es decir, que el consuelo que Dios le va a dar a aquel que está reconociendo su pecado y su necesidad de Dios y está llorando, postrado ante el Señor, diciéndole, Señor, quiero y necesito cambiar. Esta persona dice que va a recibir una restauración que abarca todas las áreas de su vida, integral. ¿Por qué restauración? Porque la maldad ha generado un daño en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestras ambiciones, nuestros deseos. Se ha generado un daño ahí. Se ha pervertido, se ha torcido algo. Por eso es que reaccionamos mal, por eso es que tenemos ambiciones torcidas, por eso es que deseamos las cosas que el mundo desea, por eso es que hacemos cosas que nos hacen daño y que hacen daño a los demás. Y lloramos frente a eso y la promesa es que recibirán consuelo, es decir, van a recibir una restauración integral. Esa maldad que existe dentro, esa maldad que vemos fuera, cambiará, será restaurado al diseño original, al propósito que Dios tiene para este mundo, que no es la maldad ni el dolor. Entonces, lo primero que debemos comprender con esta palabra consuelo es que no es solamente algo emocional, sino que abarca a todas las áreas de nuestra vida y que esto va a ser restaurado, que este cambio
que tanto buscamos y anhelamos va a ocurrir y que va ocurriendo de forma integral. Consuelo también significa fortaleza. Es decir, bienaventurados aquellos que lloran porque recibirán fortaleza para que esta restauración se siga desarrollando. Fortaleza para continuar en el camino. Fortaleza para no rendirse. Porque podemos quedarnos en el llanto y decir, qué malo que soy, mejor me venga la muerte y acabo con esto ya. Qué malo que soy, esto no se puede cambiar. He intentado años cambiar y no puedo. Entonces me rindo. La bienaventuranza dice que aquel que llora recibirá fortaleza para continuar en el camino, para no rendirse y para ver esta restauración. Y tercer significado de esta palabra es que aquello será reordenado. Es decir, ¿qué pasa si yo he perdido la esperanza? ¿Qué pasa si miro el futuro, veo mi maldad, veo la maldad del mundo y digo, esto realmente no tiene solución? Esto está dirigido y está caminando hacia algo sin sentido, hacia la muerte constantemente. El recibirán consuelo se refiere a que ahora el camino al que estamos yendo, al que nos estamos dirigiendo, será reordenado. Es decir, hay un futuro con esperanza, un buen futuro. No se refiere al apático que dice, no, ya esto no tiene sentido, no tiene caso luchar. Hacia donde sea que vayamos no hay esperanza y no hay futuro. No, el cristiano, el que vive bajo el reino de Dios, el que está siendo restaurado integralmente, dice, sí, va a ocurrir un cambio. El camino hacia donde me estoy dirigiendo es bueno. Hay un buen futuro. Miro hacia adelante y digo, algo bueno espera. ¿Por qué? Porque soy pobre en espíritu y reconozco mi dependencia de Dios. Y sé que Dios es el dueño, es el soberano de mi destino. Entonces esta palabra va representando estos tres significados muy importantes. Restauración integral, fortaleza y reordenamiento de hacia dónde vamos. Y esto, hermanos, ocurre hoy y mañana. ¿A qué me refiero con hoy? A veces pensamos que el sermón del monte es algo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Cuando venga, vuelva el Señor o en algún momento, tal vez en el milenio o en algún un momento lejano. No, esto es importante entender que el sermón del monte es para el hoy. Que cuando hoy oro, venga tu reino, cuando hoy me refiero a Dios y digo, sea santificado tu nombre, hágase tu voluntad, se refiere a hoy. Cuando hoy lloro por la maldad que existe en el mundo, hoy recibo la promesa del consuelo. Hoy, sí, no plenamente. Esto es importante, no es que ya se ha establecido el reino ahora completamente, no, sino que se está estableciendo. Así como dentro de mí está ocurriendo un proceso que me está llevando al cambio, que mi carácter constantemente está siendo transformado, pero es un proceso. Igual el reino de los cielos, el reino de Dios, se está estableciendo hoy en la tierra. No está plenamente establecido, está atravesando un proceso. Podemos imaginar una planta, un árbol, ha sido sembrado y esta plantita es un árbol, sí, ya está en la tierra, sí, pero está creciendo poco a poco. Bien, el Salmo 34 dice así, el Señor
está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los del espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo será quebrado. Vemos que este salmo está hablando en presente. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Los profetas en el Antiguo Testamento lloraban y gemían y se afligían y decían, ¿hasta cuándo, Israel? ¿Hasta cuándo, pueblo de Dios, la injusticia va a gobernar? La corrupción, la maldad, y lloraban por eso. El salmista decía, el Señor está cerca de aquellos que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los del espíritu destrozado. Vamos a ver que el Salmo 145 también habla de esto. Salmo 145, versos 18 al 21. Quien desea anotarlo o buscarlo después, dice así, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman y destruye a los perversos. Escuchar este salmo me recuerda al libro de Éxodo, que hemos estudiado juntos, cuando el pueblo de Israel dice que lloraba por la maldad con los que lo trataban los egipcios. Y cuando Dios habla con Moisés, le dice, he oído el llanto de mi pueblo. Entonces vamos viendo que Dios está cerca del que llora. Y eso de por sí ya es una bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. ¿Se puede ser feliz cuando uno llora? Si el Señor está cerca, si su presencia está en nosotros, alrededor de nosotros, escuchando nuestro clamor. Yo pienso que sí. El propósito del Señor decía en Isaías 61, hermanos. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. ¿Se acuerdan del significado de la palabra de consolación? Es decir, aquel que va a reordenar. Es decir, hay buenas noticias. No te quedes solo con lo malo, lo que viene también es bueno. Hay buenas noticias a los pobres. Me ha enviado, dice Isaías 61, para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar a los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Es posible ser feliz cuando se llora? Sí, porque se sabe que se está siendo escuchado el llanto. Se sabe que el favor del Señor está sobre nosotros y con nosotros. Por eso se es bienaventurado, porque vendrá un cambio, porque el cambio que se realice en mí se va a realizar y tengo esperanza en eso. Que la sociedad, que la maldad que veo en la sociedad, va a haber un cambio, sí, va a haber un cambio. Parece que nunca, pero va a haber. Confío en eso y espero eso. Sé que el Señor lo va a realizar. Sé que papá, que Abba, lo va a hacer. Estoy esperando eso. Mis ambiciones han cambiado. Mis deseos han cambiado. Ya no son como los del mundo. Ahora espero ver la restauración. Ahora espero ver el reino de Dios aquí en la tierra.
Ya nos estamos acercando al final del estudio, hermanos. Déjenme presentarles unas pocas diapositivas más. Se puede ser feliz cuando se llora así. También, ¿por qué? Porque caminamos en comunidad. Se habla muchas veces en el Nuevo Testamento que el consuelo viene del Señor por medio de sus siervos. Entonces, qué importante llorar con los que lloran. Este también es un llamado a ver a aquel que llora con empatía y acercarse a él y decirle, ¿sabes qué? Yo también lloro. Bienaventurados los que lloran. Qué importante no ser indiferente al que está atravesando una dificultad. Quizás está atravesando una dificultad por su pecado. Quizás yo estoy llorando por mi pecado. ¿Cuál es mi labor como hijo, como siervo? Ir y decir, tú te mereces lo que te está pasando. Llora y sufre y sufre más. ¿Será ese mi labor? ¿O será más bien acercarme a estar ahí presente y ser parte de esta comunidad de amor que no juzga? Qué difícil, ¿no? Quizás uno de los motivos por los que podemos llorar es porque juzgamos con mucha facilidad al hermano, ¿no? O quizás conocemos a alguien que está llorando porque está sufriendo las consecuencias de un mundo caído, la enfermedad, el abuso. Alguien más provocó este daño en esta persona y está sufriendo y está llorando. El llamado es a ir y ser parte de ese consuelo que promete la bienaventuranza. Y de ese modo el reino de Dios se manifiesta y su nombre es santificado hoy, aquí, ahora en la tierra. Entonces sí, puedo ser feliz cuando lloro porque tengo esperanza. Lloro porque veo la condición humana así, la reconozco, es una realidad, es la verdad, es para llorar. Lloro, está bien, pero tengo esperanza. Y finalmente reconozco que no estoy solo en este llanto, que hay una comunidad que es la iglesia, que son los hijos, son los discípulos, que van a estar ahí para confortarme, pero también está su espíritu, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Entonces, puede que yo me sienta solo, pero la verdad y la realidad es que no estoy solo, que su espíritu está conmigo, que su presencia está conmigo, que mi llanto es escuchado. Escuché una vez a una mamá que decía así, no sé, lo dejo para que podamos meditarlo y quizás conversarlo. Una mamá decía que a ella le habían enseñado que cuando su hijo llora, hay que dejarlo llorar y de alguna forma ser indiferente a ese llanto para que el bebé aprenda que puede llorar toda la noche, pero no va a conseguir nada, entonces las próximas noches ya no va a llorar. Eso decía esta mamá, ¿no? Me enseñaron a que debo dejarlo llorar toda la noche. Pero ella decía, no, pero yo me rehúso a sembrar la idea en mi hijo de que cuando llore nadie va a venir a consolarlo. Yo quiero, decía ella, que mi hijo sepa desde lo más pequeño posible que cuando llora voy a estar yo, escuchando su llanto y tratando de consolar.
Me pareció muy interesante la forma en cómo pensaba esta mujer y se lo comparto por eso, porque es importante saber que nuestro llanto no es un llanto al vacío, al silencio, sino que está siendo escuchado, que Dios no es indiferente y que esta cultura del mundo del que el que llora es débil no es la misma que la cultura del reino. Y otra vez repito la última aplicación que es mirar a largo plazo. Miremos hacia el futuro también. Estamos aquí hoy en la tierra, sí. El arbolito está plantado, sí. Pero veamos en el árbol que se puede convertir, en el que se puede transformar, en el que Dios está cultivando y cuidando, que somos también nosotros. Veámonos a nosotros como una inversión a largo plazo. Dios nos ha visto, nos ha amado y ahora nos nutre cada día para que se cumpla lo que decía Juan 15, en que llevéis mucho fruto, en que llevéis fruto en abundancia, en eso es glorificado mi Padre, porque eso es lo que Él quiere. Entonces no nos rindamos, no nos desanimemos frente a una realidad que es realmente dura. Sí, está bien que lloremos, pero también veamos a largo plazo y veamos que eso va a cambiar, que Dios tiene planes y que su voluntad se va a cumplir, porque Él lo ha prometido y Dios cumple lo que promete.